Era lindo cuando podíamos andar por Montevideo y todos nos mirábamos a los ojos. Yo recuerdo que en el 73 terminé cuarto año de liceo y vino la dictadura y todo eso, que en la mitad de año estuvimos 2 meses sin clases, que fue una de las vacaciones más hermosas de mi vida porque me fui en la última cora que salía de Montevideo para mi pueblo y pasé 2 meses de invierno jugando a la conga con las viejas del pueblo, chupando caña y grapa en el club, jugando al gasín, una belleza. Y ahí me tomé 2 años sabáticos de la educación porque estaba realmente repodrido del liceo y de los profesores, unos energúmenos que no hacían contacto con nosotros, no nos veían. Y nosotros no teníamos el menor interés en nada de ellas. Muy pocos podían cautivarnos con algo. En el 76 empecé a hacer primero ingeniería, preparatorios, que era en aquella época. Una linda experiencia, aprendí muchas cosas, dibujo, matemáticas, geometría, pero lo que más aprendí es que es una carrera para que te maten, es para sádicos enfermos, porque los profesores de matemáticas no te enseñan. Si vos querés aprender, tenés que contratar profesores particulares. Nosotros contratamos un estudiante de arquitectura, un grupo de alumnos, en un taller compramos un pizarrón y perfecto. Nos explicaron todo, nos enseñó todo perfectamente, unas clases que daba los sábados y no tuvimos dificultades. Ahí percibí que yo, yo quería vivir. Trabajaba 8 horas, después no me iba a meter en esa matanza. ¿Cuándo me quedaba tiempo para la joda, salir a chupar y despuntar por ahí? Imposible. Dije, no, hago abogacía, que es una papita, porque a mí también las humanidades y las letras no tengo problemas. Entre los 15 y los 18 me leí toda la biblioteca pública del Mir Agustini, de la A a la Z, el mejor estilo, el autodidacta de Sartre. Y me sobraba. Es decir, ya fue preparatorias en ese momento pasó a ser orientación científica, humanística. Humanística era una papa. La matemática que ponían ahí era para retardados. Había gente que la podía salvar aprendiéndola de memoria, ¿entendés? O sea, había burros que no entendían y lo aprendían salvando de memoria matemáticas, ¿entendés? Bueno, hice Derecho Humanística quinto y sexto y después entré en el 79 a la Facultad de Derecho. Aprobé por completo el primer año porque era una estupidez. Fue una múltiple opción que lo salvé. El día anterior al examen leí el Código Civil nuestro. Y solo con eso salvé Derecho Civil y Derecho Romano. Porque ahí me di cuenta que somos la decadencia del Imperio Romano. Es la misma lógica. Y en unas, los múltiple opción que hacían en la época de los milicos era para retardados. No cumplían las normas básicas de un múltiple opción, que es no poner mentiras o falsedades evidentes. Y todavía las alineaban en pares. O sea, vos tenías que saber hacer crucigrama, no saber la materia. Eh, eh, También salvé Derecho Constitucional y salvé Sociología. Sociología salvé porque
era una papita para mí, ya había estudiado. Y constitucional, es decir, en ese momento lo único que tenías que decir era amén a los actos institucionales. Entonces, vos, cualquier sanata que fuera en ese sentido, respaldada por Kelly y todas esas pavadas que inventaban, ya sabías que era jugar a ganador, ¿no? Positivo central. Bueno, pero ahí decidí que no, yo no me iba a pasar pastando en esas bateas de burro con toda esa manga de pelotudo. El nivel de abogacía realmente era pésimo de cabeza, era muy terraja. No había espíritu científico ni de nada, ni del derecho, ni de nada. Entonces, lo que me sirvió a mí fue que me enteré que al ser yo estudiante universitario de Derecho, entraba en el préstamo interuniversitario de bibliotecas. Entonces me empecé a recorrer todas las demás bibliotecas, iba a ingeniería, iba a arquitectura, a humanidades y pim pum pam, y estudié por mi cuenta las cosas que me interesaban. Después cuando hice electrónica en la ORT, que era un curso de 5 semestres muy bueno, que si lo hacías en Tel Aviv te daban el título de ingeniero, me di cuenta cómo es que se enseña, cómo se debe enseñar matemáticas. Primero éramos grupos de no más de 15 personas. Venía un ingeniero y en el primer semestre nos enseñó la matemática desde primer año de liceo hasta tercero de facultad. Sin la menor dificultad. La menor dificultad. Es decir, con voluntad de enseñar y te agarra de la nariz y hasta que no entendés no te suelta. Simple. Con física lo mismo. Maravilloso. Con inglés técnico te enseñan en 5 minutos las bases de cómo leer cualquier manual. Y vos después en la experiencia, eso es Es decir, mi formación científica la recibí en la ORT haciendo el curso de electrónica, porque me enseñaron lógica, me enseñaron matemáticas, me enseñaron física, me enseñaron inglés técnico, y esas herramientas me permiten abrir cualquier cosa. Depende de mi comprensión, de mis ganas, de mi entendimiento. El límite ya no es el exterior, el límite es lo que vos sos. Entonces, eso es educación. Todo lo demás es una fantochada. Y acá, si vamos a hablar en educación, no hay nada más perverso que la educación de matemáticas y ciencias para los que no hacen ciencia. Eso hace que lo puedan mantener, no es una materia matemática, sino que es una mística, una magia, una cosa, una macumba matemática para alguna gente, porque nunca le enseñan. ¿Cómo puede ser que vos seas ignorante de una fórmula, de una cosa que es es decir, una consecuencia? A más B igual C, es una consecuencia. ¿Cómo es que vos no podés ordenar eso en tu cabeza? No te lo enseñan. O deben entender que hay personas que pueden captar esos mismos y hacer esos mismos cálculos sin ese tipo de herramienta. La herramienta matemática no es la única herramienta que existe para abordar la ciencia. Es una explicación científica. Pero hay personas que pueden saber las cosas por otros métodos, otras formas, que no tienen necesidad de hacer el cálculo. ¿Por qué te van a tener que aprender matemática para hacerte el cálculo a vos? Si vos te gusta y es tu única posibilidad. En realidad la ciencia es para disimular las carencias de la mayoría de las personas, carencias que los que generan la ciencia no tienen. Deberían hacerse cargo en vez de andar hablando de la ciencia, los ignorantes, como si fuera una religión y la ciencia dice, ¿y vos qué decís si no se te puede entender ni lo que tenés delante? Entonces, vemos que el problema que tenemos en la sociedad
es de educación, pero no es de educación de los ignorantes, es la educación de los educados, los profesionales universitarios, que dejan muchísimo que desear. Los profesionales universitarios son los garantes del acuerdo social, son los únicos autorizados para autorizar la realidad. Para ellos la ética, la responsabilidad es un imperativo, no pueden funcionar. Es como la democracia. La democracia sin libertad no puede funcionar, es otra cosa. Los ciudadanos tienen que ser libres. Si no, no pueden elegir. Si están siendo presionados y están siendo obligados a vender su libertad por circunstancias de vida, por prestigio económico, porque están siendo engañados por la multimedia y el marketing, eso es un delito. Es decir, los profesionales universitarios que amparan eso son delincuentes. Los ingenieros sociales son delincuentes. No existe la palabra ingeniero social, existe hijo de puta cagador, mentiroso, que querés engañar a las personas para obtener un rédito económico tuyo o del que te contrata. Es decir, lo único que existe en realidad es la bondad, las personas buenas, con buenas intenciones. Eso es un profesional universitario. El resto son mentirosos, medran en la ciencia para beneficios personales. Delincuentes. Entonces, el estado de situación actual que tenemos, que padecemos los ciudadanos, no es el problema de los delincuentes, los terrajas, los planchas, los pichis, los malandros, los milicos, los testigos de Jehová, los evangélicos, las putas, los negros afrodescendientes, los negros no afrodescendientes, los travestis, el movimiento LGTB, no son ellos. El problema lo tenemos son por los profesionales universitarios con formación técnica que tienen responsabilidades éticas, tienen academias de medicina, tienen academias de ingeniería, tienen academia de química, tienen academia de esto y tienen toda una academia de la academia, que tienen códigos de ética, tienen tribunales, tienen que deberían estar actuando cuando estas personas, por ejemplo, autorizan a los agronazis a que fumiguen el territorio, incluido personas, niños, escuelas, poblados, con venenos tóxicos desde una avioneta solo para obtener un rédito económico. Eso es ser un genocida. Y todos los que protegen eso son genocidas. Más genocidas son los que están engañando a los agricultores, a la gente inocente, que los llenan todo el tiempo de cosas, aprovechando su ignorancia, sus necesidades económicas, los rollos que le pusieron porque les vendieron un sistema que lo dejaron endeudado. ¿Y eso ahora qué van a hacer? Si vos tenés chiquicientos tractores y estás endeudado 10 años, tenés que hacerlo rendir para pagar todo eso. Vos sos una persona, no sos el genio de la universidad, rector con 300 cocardas. Sos una persona que trabaja. Entonces, si de la academia te bajan, que no pasa nada, mijito, envenene, que después los curamos. Los asesinos inocentes, los profesionales universitarios, sicarios técnicos. Salud, amistad.